Nuevamente les voy a invitar para que meditemos por unos momentos en la palabra del Señor, en la Sagrada Escritura, y para ello les voy a invitar a que abran sus Biblias en primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 22 al 24, y dice de la siguiente manera: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. En las Sagradas Escrituras, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 1. Como sabemos, muchos de los que estamos relacionados con las Sagradas Escrituras y que leemos la palabra de Dios y que buscamos en sus páginas, al hablar acerca de la iglesia de Corinto, nosotros vemos y se comenta respecto al hecho de que el apóstol Pablo tenía problemas con la iglesia, era una iglesia muy problemática. Incluso tenían entre ellos mismos divisiones, cada uno se preciaba de ser de diferentes personajes y decían que también, y aparte de Cristo. Pero uno de los problemas fundamentales era el hecho de que atacaban a Pablo primero porque para ellos el apóstol Pablo no era apóstol. Y además de que su enseñanza no era con sabiduría ni con la retórica y la elocuencia que debía de tener como una persona preparada. Entonces, en respuesta a esto, el apóstol Pablo les escribe, además de arreglar otros asuntos, pero les escribe hablándoles acerca de lo que él en realidad predicaba. Él era totalmente diferente a la cuestión mundana y él les habla acerca de lo que a él le interesa y que a la iglesia debe de interesarle de manera fundamental. Y eso es a lo que nosotros debe de interesarnos, conocer y saber en relación con lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros sepamos. Por eso, en esta hora nosotros vamos a reflexionar por unos momentos en lo que podríamos llamar el mensaje del Evangelio. Basados en este pasaje que nosotros acabamos de leer, vamos entonces a reflexionar por unos momentos en el mensaje del Evangelio. Tenemos que entender, tenemos que comprender dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que nos da el hecho de conocer y saber en la palabra del Señor, ¿qué es el mensaje del Evangelio? El apóstol Pablo les escribe y les dice que para él lo más importante es que ellos entiendan y comprendan el mensaje que él predica, lo cual no lo enseña con cuestiones humanas, ni mucho menos con filosofías inventadas por los hombres, porque ya se ha demostrado que a través de la filosofía, de la sabiduría, del conocimiento de los hombres, no hay en realidad un verdadero conocimiento de Dios. Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo no va con la palabra del Señor, no va con el conocimiento de Dios. Y en ese sentido, el apóstol Pablo les escribe y les habla acerca de qué es lo que en realidad él enseñaba. Y en ese sentido es el mensaje del Evangelio. Y lo que a él le interesa es que ellos conozcan y nosotros conozcamos exactamente lo que significa el hecho de el mensaje que tenemos por excelencia, el mensaje que nosotros vemos a través de la palabra del Señor y que en ese sentido es el mensaje divino. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña? Primero, lo que no es este mensaje. Lo que no es este mensaje. Versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. El mensaje del Evangelio no es este tipo de cosas. Incluso desde que nuestro Señor Jesucristo, el primer predicador del Evangelio, que fue nuestro Salvador, anunció el Evangelio, aquellos judíos que lo escucharon y todos aquellos supuestos intelectuales le preguntaron, y le decían, ¿qué señal haces?
para que nosotros podamos creer en ti. Entonces él mismo le respondió: esta generación adúltera y pecadora pide señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Es decir, las señales no es no es el hecho de que la esencia del evangelio, sino que es totalmente diferente, porque los judíos piden señales, pero el evangelio no es con ese propósito, no vino con ese propósito. Ahora bien, sin embargo, como el mismo Señor Jesús le respondió, la señal fundamental es Jesucristo. La señal es la resurrección de nuestro Salvador. Todas las señales que Él hizo, los prodigios, los milagros y cosas por el estilo que Él realizó, daban pruebas contundentes de que Él era el Mesías. Sin embargo, aquellas personas orgullosas y jactanciosas preguntaron, bueno, ¿quién era Él? Y entonces les dijeron, bueno, Él es Jesús de Nazaret, hijo de José, el carpintero, e hijo de María. Y dice, no, entonces no vamos a creer en Él, porque el Mesías verdadero va a ser totalmente diferente. Ni siquiera vamos a saber de dónde sea. Y por eso el Señor Jesucristo les dijo, ustedes saben de dónde soy, pero en realidad no saben, porque yo vine del cielo. En cambio, ellos no lo entendieron ni comprendieron. ¿Por qué? Porque buscan señales. Y mis amigos y mis hermanos, con frecuencia, nosotros también estamos impuestos a buscar señales. Señales para que nosotros, en ese sentido, podamos aparentemente fincar una fe supuestamente verdadera. Y queremos una señal. Pero la Biblia nos enseña que es la fe, es la confianza en el Señor. Y en ese sentido es el mensaje que nosotros tenemos fundamentalmente en este pasaje que nosotros estamos considerando. No es cuestión de señales, no es cuestión de milagros, no lo es, que no los engañen. No son milagros. El mensaje del evangelio es totalmente otro. Es el evangelio que nosotros tenemos aquí. Ahora bien, otros decían simplemente buscan sabiduría. Los griegos buscan sabiduría y creen que a través del razonamiento ellos podían encontrar al Señor. Y entonces les dice el apóstol Pablo, no es el razonamiento, no es el pensamiento humano, ese no es el evangelio. Nosotros anunciamos un evangelio totalmente diferente. Y es por eso entonces que nosotros decimos, no es un conocimiento filosófico, no es tampoco milagros y prodigios y señales, no lo es. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, estas personas religiosas o estas personas supuestamente intelectuales buscan esta clase de conocimiento netamente humano, pero ese no es. ¿Qué es? En segundo lugar, la esencia de este mensaje lo tenemos en el versículo 23, que es la cruz. Versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Para los gentiles, locura. Ese es el evangelio. Esa es la esencia del evangelio, la cruz. Y nosotros debemos de entender que la doctrina fundamental, la enseñanza del Señor, es precisamente esto, la cruz. Para nosotros, mis amigos y mis hermanos, es importante, es de suma importancia que nosotros comprendamos exactamente que el mensaje de Dios para el mundo, para que podamos nosotros realmente ser salvos y tener vida eterna, necesitamos nosotros creer en el Cristo de la cruz, en el Señor crucificado, en la sangre expiatoria, en que Él murió por nosotros y que fue nuestro sustituto. Esto no pudieron haberlo inventado los hombres, porque los hombres, a través de los siglos, tuvieron un conocimiento y tenían incluso a su alrededor las obras de Dios y podían ellos llegar a un conocimiento. Sin embargo, en lugar de llegar a un conocimiento verdadero, divino, y que pudiera en ese sentido encontrar a través de ese conocimiento la verdad del evangelio, la verdad de Dios, simplemente se desviaron, porque su conocimiento, su sabiduría,
era netamente humana. Y era humana de tal manera que, en lugar de buscar al Dios verdadero, adoraron a la piedra y a la roca. Adoraron a los reptiles, a los animales. Y en lugar de elevarse por encima de sí mismos, se arrastraron totalmente e inventaron toda clase de supersticiones, supercherías y cosas de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios iba a revelar exactamente lo que Él tiene por verdaderamente sublime: la muerte de su Hijo, la crucifixión del Salvador, para que nosotros pudiésemos encontrar la salvación y la vida eterna. Pero esto es un tropezadero para los judíos, no puede ser. Para ellos fue el colmo del ridículo, porque ¿cómo un hombre crucificado como un criminal iba a ser el Mesías? Y menos para los griegos y para los gentiles. Eso era una locura. El hecho de que el Señor, el Hijo de Dios, fuese crucificado, fuese en ese sentido levantado en la cruz, para que nosotros a través de Él encontrásemos la salvación y la vida eterna. Era una locura para ellos. Por eso, la sabiduría humana es totalmente contraria a la sabiduría divina. Dios enloqueció la sabiduría humana para manifestar exactamente su sabiduría, su conocimiento. Y es el hecho de que hoy en día todavía este mensaje del Evangelio sigue siendo un tropiezo para la gente. Ellos prefieren el glamour, ellos prefieren la intelectualidad supuesta desde el punto de vista humano y consideran incluso el ateísmo, el materialismo y cosas de esa naturaleza como lo máximo en conocimiento. Pero la Biblia dice que no. Dios dice no a ese conocimiento. El conocimiento verdadero es la cruz de Cristo. Porque por eso incluso Jesús nos dice: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Es necesario que nosotros tomemos la cruz. Es necesario que nosotros seamos crucificados al mundo y el mundo a nosotros. En ese sentido, entonces, nosotros encontramos que la esencia del Evangelio es exactamente esta: la cruz de Cristo. Porque predicar a Cristo sin su cruz es como negarle con un beso, dijo el gran predicador Spurgeon. Y eso es una realidad. Le estamos negando al Señor. Mis amigos y mis hermanos, en muchos aspectos y en muchas relaciones, de acuerdo a la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio es sufrimiento, es dolor, es verdad. Porque a través de ello, nosotros vamos a sentir esa experiencia, porque al mundo no le agrada la cruz. Al mundo no le agrada el Evangelio. Y entonces somos perseguidos. Y entonces simplemente nos entregan al cadalso, porque ese Evangelio no encuentra cabida en el corazón del hombre. Porque el corazón del hombre es perverso, es engañoso y vil, y no puede reconocer el amor de Jesucristo, el amor de Dios manifestado en la cruz del Calvario. Pero Dios nos enseñó que solamente a través de Jesucristo crucificado podemos nosotros realmente tener amor, bondad y, en ese sentido, virtud en nuestras propias vidas. Y el hombre, el griego, el intelectual supuesto, no puede entender cómo un crucificado va a producir hombres virtuosos, mujeres virtuosas. ¿Cómo? Eso solamente lo experimenta cuando Jesucristo vive en sus corazones, cuando Jesucristo reina en nuestros corazones. Por eso, en tercer lugar, tiene este mensaje un objetivo. Este mensaje tiene un objetivo. Versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios.
He ahí la respuesta. Necesitamos nosotros ser llamados para poder nosotros comprender el Evangelio, para que nosotros podamos asimilar la esencia del mensaje. Necesitamos que el Señor Jesús personalmente nos llame a cada uno de nosotros y que nosotros respondamos a ese llamado. Jesucristo mismo nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Vengamos a Jesucristo. Y cuando nosotros vamos a Jesucristo, cuando nosotros nos encontramos cara a cara con Él, le aceptamos en nuestro corazón y creemos en Él, entonces encontramos que ese Cristo es poder de Dios. Poder de Dios. Porque en las adversidades, en las circunstancias terribles y espantosas, nosotros nos encontramos con que Cristo es poder de Dios, porque tenemos el poder para vencer toda esa clase de calamidades a través de Jesucristo. Pero no solamente eso, nos encontramos que es sabiduría de Dios, porque nosotros entonces aprendemos la sabiduría divina, la sabiduría, como dice el apóstol Pablo, en oculto, la sabiduría de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se revela a nosotros solamente cuando creemos en nuestro Salvador. Entre tanto, tenemos supersticiones, tenemos equivocaciones y somos guiados por doctrinas que ni siquiera doctrinas divinas son doctrinas del hombre, inventadas por los hombres. Pero cuando nosotros nos guiamos por Jesucristo y vamos a la palabra del Señor, encontramos con que la palabra del Señor es sabiduría. Sabiduría divina, intelectual y verdadero conocimiento. Pero esto es solamente cuando tenemos un encuentro personal con nuestro Señor. Cuando estamos en Jesucristo, allí experimentamos solamente los que creemos en el Señor. Y vemos entonces con alegría y con gozo que en realidad la palabra de Dios es verdad. Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios. Es la verdadera sabiduría. No la sabiduría mundana que nos encamina por caminos equivocados. No. No la sabiduría mundana que nos lleva a la perdición. No, esa no. Es la sabiduría divina. La sabiduría de Cristo, del Señor, que nos lleva por el verdadero camino. El camino de la paz, de la tranquilidad, del gozo y de la alegría en el Espíritu Santo. Esa es verdadera sabiduría. Por eso, si tú realmente quieres conocer el mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios, entrégate a Cristo. Ríndete a Cristo y en Él encontrarás entonces la verdadera sabiduría y el verdadero poder. Solamente entonces y no antes. No lo vas a encontrar. Porque esto solamente se encuentran encerrados en Jesucristo. Porque Jesucristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Jesucristo nuestro Señor. Es por eso entonces que nosotros proclamamos a Jesucristo y predicamos a este Cristo crucificado, muerto y resucitado, y que está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.